tenemos que vivir centrados, ¿sí? Es que es la única manera de vivir en paz, es centrarnos, estar muy atentos, de la atención. Es que si no prestamos atención, es que nada sucede, no porque sucedan cosas ahí raras y estrambóticas, no, es que nada sucede en nosotros. Tenemos que poner ese poquito de voluntad, ¿no? Para querer estar con nosotros, dejar de huir de nosotros mismos, ¿no? Lo que hacemos nosotros es huir, todo el tiempo huir. Por eso, fíjense en que hasta nuestro mundo, ¿no?, está diseñado para eso en este momento, para huir. Mediante la tecnología tenemos unas escapatorias bárbaras, unos momentos de escapatoria terribles, ¿no? Hola, Ángelo. Jaciel, de California. Bienvenido. Sí, hay muchas personas de muchos países. Yo a veces me asombro, ¿no? Porque la otra vez conversaba con una persona que era de Noruega, ¿no? Porque uno, claro, es como que sabemos que hay muchos países, ¿no? Pero es como que a veces no tomamos conciencia de que esto, ¿ven? Como les decíamos justamente ayer, el buen uso, ¿no?, de la tecnología, cómo nos permiten estas cosas. Pero si le damos un mal uso, ¿no?, lo único que hacemos es buscar más distractores, ¿no? Acá lo importante es buscar momentos de encuentros que sean para poder reflexionar y concentrarnos un ratito de paz, ¿no?, en el que estemos realmente conectados desde ese otro espacio, y no siempre del espacio del personaje, mis problemas, mis cosas, buscando evadirme o buscando soluciones mágicas, ¿no?, fuera en el mundo, ¿no? Yo sé que esto suena loco, ¿no?, lo que les voy a decir, pero los voy a decir porque viene al caso. Yo he hecho muchas veces, ¿no?, esta práctica, ¿no?, porque esto del silencio, hay mucha confusión con lo del silencio. Muchos asociamos el silencio con que nos vamos a un lugar quietito y donde no hay ningún ruidito externo y estoy en silencio, ¿no? Que también eso es de estar en silencio, porque obviamente externamente estamos en silencio. Pero experimentar el silencio interno, ¿no?, es una práctica muy sanadora. Y él, fíjense en que dice que experimentaba el sonido del silencio. Es más, inclusive hay un tema musical que se llama Los Sonidos del Silencio, que es bellísimo. No sé si ustedes lo conocen, pero yo creo que sí, porque es conocido mundialmente ese tema, ¿no? Y si ustedes hacen la práctica, ¿no?, de concentrarse en la respiración y decir, siento el silencio dentro de mí, van a ver que sanador es eso, porque es que en realidad nosotros somos ese silencio, está dentro nuestro. Lo que pasa es que no estamos atentos al ruido, ¿no? Esto es muy similar a lo que narra el curso de milagros cuando dice los chillidos del ego, los sonidos estridentes o no sé qué, bueno, hace muchas definiciones, ¿no? Y cuando habla de la voz queda del espíritu, es una voz queda porque es que no hay sonido, ¿no? Bueno, eso, para mí ser espiritual es ser feliz ahora, como la paz, es ser feliz con lo que hay. Es muy sencilla, ¿sí? En mi experiencia he llegado a ese punto porque me di cuenta que no hay nada más. No hay nada más. Es solo paz. Paz, paz. ¿Sí? Y paz no es estar tranquilito, ni que me vayan las cosas bien, sino estar en un estado de asentimiento y aceptación profunda interna con lo que hay, tal como es. Eso para mí es ser feliz y es la iluminación y es ser espiritual. Es para mí.
por lo que yo he experimentado, ¿sí? No busco nada, yo no quiero alcanzar nada. No, tampoco. He tenido experiencias muy estrambóticas y cosas raras y todo, pero para mí son parte de la película. No me siento especial porque las tuve y otros no. Porque si no yo estaría creyéndome que soy diferente. Y mientras yo me crea distinta a otros, es que no estoy en la conciencia de unidad. O sea que no tengo una mente pura. O sea que no estoy en Dios. Estoy centrada en mi personaje a ver qué le pasa. A ver si a mí se me ilumina, si yo trasciendo y después cuento, ¿no? Ay, sí, ¿y yo en qué estaría ahí? En una arrogancia que no sirve para nada, porque es que no les estaría aportando nada. No sé, porque para eso cierro el libro y me pongo a hablar de mí, ¿no? Y mi ego se infla así. ¿De qué les va a servir eso a ustedes? De nada. ¿Qué quiero? ¿Que me admiren? No, no quiero que me admiren. Lo que quiero es que ustedes se reconozcan, al igual que lo intento hacer yo. Reconocerme a mí misma, conocerme, saber quién soy de una vez por todas, ¿no? Que para eso estamos acá. Después, la experiencia, qué sé yo, miren, esto es, qué sé yo, cada uno. Por eso digo, no introyecten, porque si ustedes siguen introyectando y admirando a otros y buscando gurús afuera, nunca van a poder conectar con ustedes, porque están en dependencia de otro. El curso de milagros dice que nosotros no tenemos que ir en busca del amor, porque es lo que ya somos, sino que tenemos que quitar los obstáculos que pusimos a la experiencia del amor. Eso es lo que venimos a hacer aquí, aparentemente. Ahora, que después afuera en el mundo haya varios cuentos, porque vieron que estamos en la New Age, que me dicen que no sé qué, que no sé qué. Bueno, eso cada uno hace como le gusta. Pero es que es sencillo. Entonces, ¿dónde tengo que estar yo? Centrado en mí, pero no en mí egoísticamente, sino en mí, para darme cuenta y sentirme si cada vez que yo me relaciono con el mundo, que es que me estoy relacionando conmigo, por más que crea que hay un mundo ahí, y con otros aparentes, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Ah, que siento envidia. Que siento celos. Que me siento inferior. Que me siento superior. Que siento que yo soy especial. ¿Qué siento? ¿Qué siento? Bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Si ya, o sea, no estuvieran todos esos obstáculos, ¿no? Sería muy sencillo. Es que ahí está el gran obstáculo. Observen que está todo el tiempo el obstáculo. Yo lo observo. Porque tenemos muchos, acá, muchos aspectos de nosotros mismos que le llamamos los demás, que son otros, los cuales los debemos integrar en nosotros mismos y abrazarlos y amarlos todos. Todos. Es un trabajo, parece muy difícil, pero es que, como dice el curso de milagros, a Dios se va con las manos vacías, no con las manos llenas. Esto es un vaciarme, no un llenarme de información y de conocimiento, y que entonces ahora tengo que hacer A para que llegara a B, para llegar a C, para llegar a D. Es muy tenso. Imagínense todo el día concentrado en cómo hacer para ser mejor. Es muy tenso. Mejor observar ese impulso que tengo a querer competir y ser mejor y parecer bueno y quedar bien y no equivocarme.
Ahí está el trabajo. Yo en mi experiencia hago eso. Me observo todo el tiempo. Antes me juzgaba, me castigaba, quería mejorarme, luchaba. Y un día dije, bueno, basta, no lucho más. Entonces ahora practico estar en mí misma y darme cuenta de cuánto odio todavía tengo dentro, porque cada vez que emito un juicio, o que quiero ser como el otro, o que no sé qué, o que me quejo, o que no sé cuánto, es que aún creo que, como les digo yo, Dios tiene un foco acá y me está observando todo el tiempo a mí, como si yo fuera la única en el universo, cuando no soy más que una mota de polvo. Pero nos creemos que somos muy importantes. Bueno, la importancia personal es el primer problema y el obstáculo más grande con el cual lidiamos todos, porque todos queremos ser mejor persona. Está muy bien visto en este mundo ser buena persona. Y bueno, mientras me quedo ahí, bueno, haré mis intentos por ser buena persona. Entonces voy a tener que actuar para demostrarle a otros que yo soy buena persona. Miren qué juego divertido. Pero resulta que ese juego nunca se termina, porque siempre va a haber alguno al cual no le voy a parecer buena persona. Entonces me voy dando cuenta que el asunto no es por ahí, ¿no? Que hay que hacer un giro e ir para adentro. Porque cuando yo me ame realmente, cuando yo me conozca a mí misma realmente como quien soy, voy a poder ser objetiva y voy a poder comprender que así como este personaje tiene miedo y se equivoca, otros personajes también. Entonces voy a abrazar todo, sin juicio. Y eso es lo que no queremos. Esa es la mayor resistencia.